Nunca pensé que un simple mensaje a las 3 de la mañana me partiría en dos. Esa noche, mi mano temblaba mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla. ¿Podemos hablar? Fue la frase que encendió la hoguera de todos mis miedos. El silencio me hizo dudar, el pulso me gritaba que algo se rompía dentro, y la certeza de que ya nada sería igual me golpeó como un puñetazo. Desde afuera, mi vida parecía perfecta. Un apartamento pequeño pero acogedor, risas con mi novia Camila en la cocina mientras hacíamos café, planes de vacaciones que sabían a promesa. Pero en el fondo llevaba un vacío que nunca me atreví a nombrar. Mi infancia estuvo marcada por la ausencia de mi padre y la culpa de sentirme aliviado cuando se fue. Esos huecos se habían convertido en grietas invisibles, y yo las tapaba con trabajo, con amigos, con promesas de que todo iba bien. Esa madrugada, la voz de Camila al otro lado de la llamada sonó rota. Al principio fingió que era cansancio de la oficina, pero sus palabras tropezaban. Confesó haberme engañado una semana atrás. No hubo gritos, solo ecos de mi corazón desbocado. Lo siento, dijo, y en ese lo siento comprendí cuánto pesaba la traición. Más que la traición en sí, dolía el hecho de que lo hizo con alguien que yo consideraba hermano. Mientras escuchaba sus disculpas, el recuerdo de nuestras risas se convirtió en cenizas. Recordé la tarde que le presenté a Bruno en aquel bar oscuro junto al malecón. Nunca imaginé que el tipo con el que jugaba fútbol los domingos bajo el sol de aquel verano me dejaría solo en el borde del abismo. ¿Cómo no vi las miradas cómplices, las risas a mis espaldas? Empecé a cuestionarlo todo, mi capacidad de confiar, mi propia autoestima, el eco de mi voz diciéndome no valgo tanto. Al colgar, me quedé congelado frente al espejo del pasillo. Mi reflejo, con ojeras profundas, me interrogaba, ¿hasta cuándo vas a permitir que te hieran? La soledad de esa madrugada fue un puñal. Me froté la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un temblor más profundo que la rabia, la vergüenza. Culpa por no haber sido suficiente, por no haberme dado cuenta, por no haber protegido mis sueños. En el silencio que siguió, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Bruno. Te necesito. Pasa por mi casa. Un nudo se me deshizo el estómago. Él, que se había convertido en mi refugio tras la ausencia de mi padre, me pedía ayuda. ¿Cómo explicarle que él mismo me había traicionado? ¿Cómo enfrentar su mirada sin quebrarme? Dentro de mí, la lealtad y la traición se enredaban en un combate feroz. Salí a la calle sin pensar. El aire fresco de la madrugada me dio una bocanada de lucidez. Por primera vez entendí que la herida no solo la había causado Camila, sino todas las promesas rotas de mi pasado. Aquello me dio una especie de fuerza oscura. Si quería sobrevivir a este caos, tenía que mirar de frente la codicia, los celos y la mentira que flotaban entre nosotros. Doblé la esquina y vi la luz tenue del departamento de Bruno. El pasillo olía a alcohol y a cigarrillos vencidos. Toqué la puerta y él me dejó entrar sin decir nada. En su mirada había arrepentimiento y miedo. Ese instante, el mundo giró en torno a esa habitación estrecha, donde nuestras verdades ocultas se iban a estrellar. ¿Por qué? Mi voz salió rota, como si cada palabra arrastrara una losa. Bruno bajó la cabeza. Su silencio me retumbó el pecho. Algo dentro de mí sabía que este choque no era solo por Camila, sino por todo lo que habíamos callado. Allí, entre la penumbra, estaba a punto de descubrir un secreto aún más oscuro que la traición, un engaño del que yo también había sido cómplice, sin saberlo. Y en ese silencio, antes de que él hablara, algo en mi interior gritó. Tenía que elegir entre hundirme en la rabia o enfrentar el dolor para, tal vez, encontrar la libertad que siempre había buscado. Pero ni siquiera sabía si quería perdonar, o si soportaría el precio de no hacerlo. Entré en el departamento de Bruno con el corazón en barbecho, fragmentado. Instintivamente busqué una silla y me senté, aunque el peso de mis rodillas temblorosas me hizo dudar. Él, de pie junto a la ventana, apartó la mirada del callejón iluminado por el farol titilante. Sentí un nudo en la garganta. Cada latido era un recordatorio de que mi mundo se desmoronaba. No, no fue planeado, dijo al fin, con la voz quebrada. Te juro que no lo busqué. Sus palabras me dieron náuseas. La traición de Camila dolía, pero la de Bruno sangraba diferente. Era el tipo con el que compartí confidencias, secretos de infancia y sueños de escape. Él sabía cómo curar mis ansiedades cuando el fantasma de mi padre me acechaba, y aún así, cruzó esa línea. Me giré hacia la pared,
golpeada por sombras que parecían susurrar mis peores miedos. ¿Por qué, Bruno? Pregunté, sin mirarlo. ¿Por qué me heriste así? Se frotó las manos, nervioso. Dentro de mí crecían la rabia y la confusión, dos bestias salvajes luchando por hacerse dueño de mis acciones. Temía que la ira me convirtiera en alguien de quien después me arrepintiera, así que respiré hondo, intentando mantener la claridad. Estaba perdido, confesó él. Tuve una pelea familiar grave, y Camila me escuchó. Me abrazó. Me hizo sentir vivo otra vez. La rabia afiló mis palabras. ¿Y por eso la besaste? ¿Por eso me ofreciste como trampa? Bruno bajó la mirada, humillado. El silencio en esa habitación retumbaba con ecos de nuestras risas pasadas. De pronto, la pequeña mesa de centro con sus ceniceros y botellas vacías parecía un rin en el que mis recuerdos yacían derribados. Reviví los paseos en bicicleta, las confidencias bajo la lluvia, su promesa de hermandad eterna. Ahora todo eso se manchaba de una culpa insostenible. Sentí un arrebato de tristeza tan profundo que las lágrimas amenazaron con brotar, no solo por el engaño, sino por la traición a nuestra propia historia. Estoy jodido, ¿verdad? Musitó Bruno, con la voz trémula. No merezco tu perdón. Levanté la mirada, sin responder. Las paredes parecían cerrarse, como si el aire llevara impregnado el olor agrio de mi esperanza rota. Podría gritar, golpear, marcharme para siempre, pero algo en sus ojos me recordó mis propias derrotas, mi propia necesidad de compasión. En ese instante, mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo. Lo saqué con desgana, un mensaje de mi madre que decía ¿sigues sin volver a casa? Tu abuela preguntó por ti. Aquella llamada inesperada me devolvió a la infancia, a la mirada severa de mi abuela María, incapaz de ocultar su desilusión cuando suspendí el último año de la universidad. Recordé cuántas veces la decepcioné, cuántas lágrimas le robé sin darme cuenta. Dejé el teléfono en la mesa. Me dolía más herirme a mí mismo con esos recuerdos que la traición de Bruno o el engaño de Camila. Mi propia culpa era la herida más honda. Respiré hondo y, sin levantar la vista, le pregunté: ¿y ahora qué propones? Él tragó saliva y, con voz apenas audible, susurró: quiero arreglarlo, contigo y con ella. Estoy dispuesto a enfrentar a mi familia, a huir si es necesario. Pero no quiero perderte. Mi mente latía en un frenesí de opciones imposibles. Perdonarlo implicaba enfrentar juicios sociales y familiares. ¿Qué dirían mis amigos, mi madre, mi abuela, al saber que protegía a un traidor? ¿Sería capaz de vivir con esa decisión? ¿Y si lo rechazaba, podría luego perdonarme a mí mismo por no haberlo intentado? Entonces lo vi, la cicatriz diminuta en su mejilla izquierda, la que se hizo cuando éramos niños y jugábamos a la guerra con palos de escoba. Aún sangraba en la memoria de ambos, un recordatorio de que habíamos sobrevivido a cosas peores. Tal vez este era otro de esos momentos en que el dolor iba a transformar nuestras vidas, forzarnos a decidir quién éramos y en quién queríamos convertirnos. Mañana, hablamos, logré decir, con la voz áspera. Por hoy, necesito espacio. Bruno asintió, con la tristeza dibujada en el rostro. Me levanté y caminé hacia la puerta. Al girarla, sentí el peso de mi propia incertidumbre. ¿Podría soportar el precio del perdón? ¿O elegiría la venganza y el rencor, aun sabiendo que quemaría todo a su paso? El pasillo oscuro me recibió con su silencio. Detrás de mí, las luces del cuarto de Bruno palidecían, como una promesa vacía. Y mientras bajaba las escaleras, su imagen se mezclaba con la de Camila, con la de mi madre, con la sombra de mi padre. Un torbellino de voces que exigían respuestas que aún no tenía. Al amanecer, el sol se colaba por la ventana de mi cuarto como un testigo incómodo. Me levanté sin ganas, todavía con el eco de las palabras de Bruno retumbando en la cabeza. Mañana hablamos. Esa frase era una daga que giraba dentro de mi pecho. Me serví un vaso de agua helada, pero ni el frío apagó el fuego de mis pensamientos. El ruido de mi celular vibrando sobre la mesa me sobresaltó. Era un mensaje de Camila. ¿Podemos vernos hoy? Hablamos. En esa pantalla blanca vi de nuevo la promesa rota, el reclamo silencioso de un amor que ya no existía igual. Guardé el teléfono y salí al pasillo. Cada paso dolía más que el anterior, como si la madera crujiera bajo el peso de mis heridas. Bajé al café de la esquina,
Un lugar donde solíamos compartir mañanas de risas y planes de futuro. Ahora, el olor a pan tostado y café recién molido me sabía amargo. Me senté en nuestra mesa, la misma en la que él pedía el clásico, y ella sonreía al recostarse en su codo. Pedí un expreso doble y me fijé en la servilleta arrugada junto a la taza. Siempre juntos, escribió con tinta azul. La servilleta seguía ahí, como un fantasma. Mientras esperaba, recordé la primera vez que la vi, caminando bajo la lluvia sin paraguas, el cabello empapado y una sonrisa desafiante. Me había gustado su manera de enfrentarse al mundo. Ahora, esa misma valentía se había torcido en culpa y remordimiento. ¿Cómo enfrentaría su mirada sin desmoronarme? Entró al café con pasos medidos, el rostro pálido y los ojos rojos. Se sentó frente a mí sin decir nada. En el aire flotaba la tensión, 1000 palabras sin decir, culpa, dolor, rabia contenida. Finalmente me miró. Siento mucho todo esto, empezó, con la voz baja. No busqué herirte, simplemente me sentí sola, y él estuvo ahí. El silencio me quemó. No podía dejar que la nostalgia empañara la traición. ¿Qué clase de soledad justificaba engañar así al hombre que te amaba? Respiré hondo, conteniendo las ganas de gritar. La soledad no da derecho a traicionar, respondí. Me protegí a mí mismo, te protegí a ti, pero fallé. Ella bajó la mirada, los dedos jugando con la asa de su taza. Sus labios temblaban, y en cada respiración se adivinaba el arrepentimiento y el miedo de perderme para siempre. Lo sé, dijo apenas. Pero quiero enmendarlo. Te prometo que no volverá a pasar. La voz le quebró a mitad de frase, y sentí un golpe de compasión y de confusión. ¿Perdón? ¿Estaba dispuesto a otorgarles ese perdón, sabiendo el daño que me habían causado? Afuera, el mundo seguía con su rutina indiferente. El tránsito, el murmullo del barbero a la vuelta, el grito de un vendedor ambulante. Mi tragedia personal contra el trasfondo banal de la vida cotidiana. ¿Y qué esperas que haga? Le pregunté, el tono áspero. ¿Que le crea otra vez? ¿Que pretenda que nada pasó? Ella levantó la cabeza con valentía y, por un instante, vi destellos de aquella mujer que me había enamorado. Sus ojos brillaban con determinación. Quiero ser honesta toda la vida, dijo. ¿Me das esa oportunidad? En mi interior, algo se quebró. La esperanza luchaba contra la desconfianza como dos marineros en una balsa tambaleante. Pensé en todo lo que habíamos construido, en los sueños que dibujamos juntos y en cómo los había arrojado al mar con esa traición. Quise aferrarme al rencor, pero también recordé el calor de sus abrazos en las noches de miedo, la manera en que me alentaba a seguir cuando yo dudaba de mí mismo. Cerré los ojos y exhalé un suspiro largo, como si dejara ir un peso insoportable. Cuando los abrí de nuevo, ella me esperaba, conteniendo la respiración. No lo sé, admití. Quiero tratar de creer, pero no sé si puedo soportar otra caída. Su mano temblorosa cruzó la mesa y rozó la mía. En ese contacto sentí la mezcla gris de la culpa y la necesidad de reparación. Era un puente frágil, pero era un puente. Y a veces, entre las cenizas de un incendio, surgen nuevas semillas. Empecemos de cero, susurró. Pero necesito tu decisión hoy, porque no puedo vivir en este limbo. Solté mi propia mano y cogí mi taza, como si eso me anclara al mundo real. Miré mi reflejo en la superficie del café oscuro, un hombre dividido entre el amor y el dolor. Dame un día, respondí. Necesito pensar, limpiar mis heridas y decidir si quiero construir algo nuevo, o si prefiero marcharme antes de quemarme más. Ella asintió con la cabeza, y una lágrima rodó por su mejilla. Me levanté, pagando la cuenta con la mano temblorosa. Al salir, la brisa matinal me azotó el rostro con promesas y advertencias. Caminé sin rumbo, cada paso resonando como un tambor que marcaba mi indecisión. En la avenida, la gente pasaba y no sabía nada de mi drama. Pero yo llevaba mi historia clavada en el pecho, latiendo con rabia y con anhelo. Sabía que al final de este día tendría que tomar una decisión que definiría mi vida. Y mientras avanzaba, entendí que en el drama de mis relaciones no solo estaba la traición, sino la posibilidad de redención. Pero, ¿estaría dispuesto a pagar el precio? Y entonces, al doblar la esquina, vi un sobre blanco metido por la rendija de la puerta de mi casa, sin remitente, sin nombre. Mi pulso se disparó. Me incliné, lo recogí y sentí la textura áspera del papel.
Pesaba más que cualquier palabra que hubiera leído. Lo abrí con cuidado, y en su interior había solo una fotografía, mi padre de pie frente a la casa de mi infancia, sonriendo de forma perturbadora, con los ojos clavados en la cámara. Su presencia regresaba cuando creía haberla enterrado. Y con ella, volvían todos mis temores. La fotografía cayó de mis manos y aterrizó al pie de la puerta con un golpe seco. Mi corazón estalló en 1000 pedazos. El rostro de mi padre, tan familiar y terriblemente distante, me recordaba la herida original que había sembrado mi inseguridad. Era como si él, ausente durante tanto tiempo, volviera para reclamarme deudas que ni siquiera sabía que tenía. Con la fotografía apretada contra el pecho, entré en el departamento sin cerrar la puerta. El sobresalto me impedía coordinar mis movimientos. Me apoyé en la pared del pasillo, temblando. El pasillo olía a humedad y recuerdos, el olor de la casa de mi infancia, mezclado con miedo. En ese instante supe que aquello no era un accidente. Alguien había querido que lo viera. ¿Pero quién? ¿Mi padre realmente había regresado? ¿O alguien jugaba con mis fantasmas? Me dirigí al salón sin encender la luz. El teléfono seguía vibrando en la mesa de la entrada, pero ya no me importaba. Abrí la ventana y saqué la cabeza. Las calles estaban en calma, la brisa matinal traía el canto de los pájaros. Afuera, el mundo parecía ignorar mi tormenta interior. Abrí la foto. Él llevaba la chaqueta gris que recuerdo de mi niñez, la misma con la que se despidió la última vez. Su sonrisa era extrañamente fría, sus ojos demasiado fijos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto me había marcado su ausencia? ¿Hasta qué punto mis decisiones, mis miedos y mis relaciones habían girado alrededor de un hombre que jamás estuvo? Aquella imagen reabrió viejas cicatrices, las peleas en silencio con mi madre, la culpa de desear su partida, el resentimiento convertido en un peso que nunca alivié. Mientras examinaba la foto, un mensaje anónimo llegó a mi buzón de correo electrónico. Para entender a tu padre, debes enfrentar tu pasado. Nos vemos esta tarde, a las 6, en el Parque Central. Mi pulso se disparó. La invitación no tenía firma, pero la amenaza era clara. Se abría otra arena de dolor con fecha y hora. Mi mente luchó contra la duda. La noche anterior había prometido a Camila pensar sobre nuestro futuro, a mi madre, que volvería pronto a casa, a Bruno, que hablaríamos. Y ahora esta cita sin nombre, me obligaba a enfrentar algo aún más profundo. La única luz encendida en el salón era la pantalla de la televisión, donde un programa de noticias hablaba de un caso olvidado, desaparición misteriosa de un hombre hace 10 años, sin rastro ni explicación. El presentador mostraba la misma chaqueta gris, la misma sonrisa estiradísima. Mi padre. Entonces comprendí, él no había regresado en carne y hueso, pero alguien jugaba con su fantasma para desestabilizarme. El reloj marcaba las 5:30. Exhalé un suspiro largo, sintiendo como el aire quemaba mis pulmones. Mi cuerpo exigía huir, protegerme de esa manipulación, pero algo dentro me empujaba a ir. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar el ciclo que había definido mi vida. ¿Sería capaz de soportar la verdad si alguien se la devolvía en pedazos? ¿O sucumbiría a la locura de mi propio pasado? Guardé la foto y el mensaje en el bolsillo, me eché una chamarra encima sin pensar y salí sin despedirme. La puerta quedó entreabierta, un símbolo crudo de mi vida, siempre a medio cerrar, siempre abierta a invasiones. Bajé al coche y arranqué antes de darme cuenta de que mis manos sudaban. Mientras conducía, cada semáforo rojo era un desafío. Seguir, detenerme, huir de mis fantasmas o enfrentarlos. Cuando llegué al Parque Central, el lugar bullía con gente, niños en patines, ancianos en bancas, parejas paseando. Busqué entre la multitud un rostro familiar, un envío anónimo, un rastro de quien me estaba guiando al encuentro. Me apoyé sobre una banca y esperé. El viento me acariciaba el cuello con una promesa de libertad y una advertencia de peligro. Allí, con el sonido lejano de risas y columpios, empecé a armar las piezas de un rompecabezas que había rechazado toda mi vida, mi historia, mi padre, mis miedos y la oportunidad de transformarlos en algo más fuerte que el dolor. Y justo cuando el reloj marcó las 6 en punto, una figura emergió de entre los árboles, con la chaqueta gris y la mirada fija en mí. La figura avanzó entre la penumbra de los árboles, cada paso resonando en mi pecho como un tambor de guerra. Sentí el pulso latirme en las sienes mientras mi mente intentaba descifrar si aquello era un montaje cruel o la herida que me catapultaría hacia una verdad largamente enterrada.
Bajo la luz mortecina de un farol, reconocí la chaqueta gris, pero al levantar la vista no vi a mi padre, sino a alguien más, un hombre de mirada intensa, barba incipiente y ojos que parecían quemar secretos. Tú debes ser él, dijo con voz grave. He esperado que vinieras. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era ese tipo, y por qué le importaba mi historia? Contuve el impulso de huir y en su lugar di 2 pasos hacia adelante. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz tensa. ¿Y qué quieres de mí? El hombre sonrió apenas, con un atisbo de compasión y reproche al mismo tiempo. Mi nombre no importa tanto como esto, dejó caer, abriendo la chaqueta para mostrar un sobre idéntico al que recibí en mi casa. Dentro de ese sobre, hay pistas sobre tu padre y sobre la razón por la que desapareció. Pero antes de que lo abras, necesitas entender quién te envía esto y por qué. Tomé el sobre con cuidado, notando cómo temblaban mis dedos. La multitud continuaba pasando, ajena a nuestra escena, como si fuésemos 2 sombras portátiles de un secreto demasiado pesado para el mundo. Con la mirada fija en el sobre, pregunté, ¿por qué me ayudarías? El hombre bajó la cabeza, como si deseara confesar algo. Porque fui parte de todo esto, admitió. Conocí a tu padre hace años. Trabajábamos juntos en una empresa de mensajería. Él era el tipo más honesto que he conocido y acabó descubriendo algo que no debía. Por eso lo hicieron desaparecer. Mi corazón se encogió. Aquella revelación encajaba con el eco de traiciones pasadas, mentiras a oscuras, pactos rotos y promesas de silencio. Tragando saliva, ventilé un suspiro seco. Lo hicieron. Repetí. ¿Quién es? Él alzó la vista, y en sus ojos vi la posibilidad de respuestas que temí y deseé al mismo tiempo. Corporativo, políticos, gente poderosa. Tu padre estaba a punto de revelar un entramado de corrupción que salpicaba a altos funcionarios. Me pidió ayuda para denunciarlo, pero tuvimos miedo. Lo traicionamos antes de que pudieras hacer algo. La sangre me subió al rostro. La traición de mi padre resonó como un vergonzoso eco de mis propias culpas. Yo, haciéndome a un lado ante el dolor de Camila, Bruno, dándome la espalda cuando más lo necesitaba, y ahora él, callando cuando mi padre clamaba justicia. La rabia y la culpa se fundieron en un volcán de emociones amenazando con desbordarse. ¿Y él? Exigí, casi sin voz. ¿Qué le hicieron? El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una llave diminuta, corrosiva, y un recorte de periódico amarillento. Lo extendió con gesto casi reverente. Leí el titular, Desaparición sin rastro, empleado denuncia irregularidades y desaparece. En la fotografía, mi padre sonreía con la misma expresión fría de la foto que me enviaron. Bajo el título, un párrafo revelaba que lo habían arrestado por cargos falsos y trasladado a un lugar desconocido. Lo soltaron, pero jamás volvió a casa, susurró el hombre. Y nadie te lo dijo para protegerte, o para protegerse ellos. El mundo tembló bajo mis pies. El dolor se hizo líquido, fluyendo en mis venas. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una USB y un papel con coordenadas, fecha y hora de una próxima reunión en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Todo se entrelazaba, la traición de Bruno y Camila, la herida de mi infancia, el encubrimiento de la verdad sobre mi padre, y ahora yo debía tomar el relevo de su lucha. ¿Y qué esperas que haga con esto?, pregunté, apretando la USB en la palma. ¿Que me infiltre, que hable en público, que actúe como un héroe? El hombre me miró con dureza y ternura mezcladas. Espero que decidas si quieres vivir atrapado en el dolor y en el silencio, o si estás dispuesto a arriesgarlo todo para exponer lo que hicieron. Tu padre te legó esto para que siguieras, para que no dejases que su sacrificio fuera en vano. El frío de la noche me envolvió como un manto implacable. Sentí la punzada del miedo, la tentación de abandonar y esconderme en mi refugio de dudas, pero también una chispa de decisión. La misma chispa que me llevó a sentarme frente a Camila, a enfrentar a Bruno, y a bajar la mirada ante mi madre y mi abuela. Esta era la encrucijada final, huir otra vez o encarar el caos con los puños en alto. ¿Y si esto destruye lo poco que me queda?, pregunté, con la voz rasgada. El hombre guardó silencio unos instantes. Luego, sin soltar la USB, deslizó la mano al hombro como un gesto de camaradería. Entonces serás libre de elegir tu camino. Pero si te quedas sentado dudando, sabrás que traicionaste a tu propio legado, al hombre que te dio la vida y confió en ti.
Su sentencia cayó sobre mí como el estruendo de un trueno. Allí, en el parque poblado de vida ajena, mis mundos chocaban en una explosión, la traición, el perdón, la familia, la carne y los huesos de mi historia. Tomé aire, dejando que el viento se llevara las dudas más puntuales. Cerré el puño alrededor de la USB. Iré al almacén, dije, con la voz más firme que recordaba. Y descubriré la verdad, cueste lo que cueste. El hombre asintió, su silueta perdiéndose entre las sombras. Me quedé solo, con el peso del futuro en la palma de mi mano. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Tenía solo unas horas para prepararme, para enfrentar a quienes habían hundido a mi familia y mi corazón. Y mientras el eco de sus pasos se desvanecía, comprendí que la próxima decisión definiría si vivía como víctima o me levantaba como verdugo de mis propias mentiras. La noche se cerraba, y yo estaba a punto de entrar en la habitación más oscura de mi vida. La noche me envolvió al salir del parque, fría y sin concesiones. Los faroles amarillos dibujaban sombras alargadas sobre la acera, y cada paso hacía crujir mis nervios. Sentí el peso de la USB en el bolsillo derecho, como si latiera al ritmo de mis miedos. No pude evitar pensar en Camila, su rostro aún en mi mente, esa mezcla de culpa y arrepentimiento. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por la verdad? Pisé un charco de lluvia seca y, bajo la luna oculta, la respuesta se grabó en mi piel: sin verdad no hay futuro. Llegué al coche, un viejo sedán que heredé de mi abuelo, y arranqué con cuidado. El trayecto hacia el almacén abandonado duró apenas 20 minutos, pero cada segundo se estiró en un torbellino de pensamientos: la traición familiar, las mentiras corporativas, mi propia vulnerabilidad. Voy a cambiar la historia de mi padre, me repetí, apretando el volante con las palmas sudorosas. En el retrovisor, el reflejo de mis ojos mostraba determinación, pero también el brillo tembloroso de la duda. Al doblar una calle oscura, vi las luces intermitentes de unos postes al fondo. El viejo galpón de acero oxidado, cubierto de grafitis, parecía un ataúd olvidado. Estacioné a unos metros y bajé sin encender las luces internas. El aire olía a humedad y metal envejecido. Saqué la llave que me dio el hombre del parque y la acomodé en el lugar indicado, al lado de una puerta corrediza oxidada. El chasquido de la cerradura me sacudió el pecho. Estaba entrando en territorio ajeno, donde cada sonido podía ser una trampa, cada sombra un enemigo. Empujé la puerta y el chirrido resonó en el espacio amplio y desierto. De inmediato, me envolvió un silencio pesado, interrumpido solo por el goteo constante de agua en un rincón y un zumbido eléctrico a lo lejos. Avancé con cuidado, resguardando la USB en la mano izquierda, el teléfono en silencio y el puño firme. Cada pisada levantaba polvo que danzaba en haces de linterna. Me detuve en el centro, iluminando alrededor, estanterías vacías, barriles oxidados y cajas rotas. Nadie a la vista. Entonces, el panel de concreto frente a mí se deslizó lentamente, revelando un pasillo angosto y mal iluminado. Varios focos rojos titilaban, como si marcaran el camino hacia un juicio. Mi respiración se aceleró. Di un paso, y el suelo crujió. Desde la oscuridad, un eco metálico respondió, pasos que se acercaban, firmes y calculados. Sabía que llegarías, una voz grave surgió de la penumbra. Pero no solo eres tú. Mi corazón se atragantó. Apunté la linterna hacia la fuente del sonido y distinguí dos siluetas, hombres con ropa oscura, rostros ocultos tras pasamontañas. Uno sujetaba un arma pequeña, el otro me observaba con calma gélida. Sentí como la adrenalina inundaba mis venas. Yo, solo quiero respuestas, balbuceé, tratando de mantener la voz firme. La USB contiene pruebas de lo que hicieron con mi padre. El hombre armado dio un paso al frente, la linterna osciló y su rostro se iluminó unos segundos. Reconocimiento, desprecio y una chispa de amenaza. Tu padre fue un revoltoso, dijo con voz áspera. Arruinó negocios de gente poderosa. Nadie le hizo nada que no mereciera. El desprecio en su tono me dolió más que el frío del arma. Mi puño se apretó alrededor de la linterna, no estaba dispuesto a que ensuciaran la memoria de mi padre. Es mentira, respondí. Él descubrió corrupción y actuó con honestidad. No era un criminal. El segundo tipo avanzó, cruzando los brazos. Su pasamontañas se deslizó hacia atrás un instante, revelando una cicatriz junto al ojo izquierdo, idéntica a la que llevaba mi padre en la foto. Un nudo se formó en mi garganta. Nos paga lo mismo, susurró.
Pero hay jerarquías. Tú eres un eslabón menor. Si no te detienes, morirás antes de salir de aquí. Un sudor frío recorrió mi espalda. A mi alrededor, la penumbra parecía cerrarse como un ataúd. En mi mente, las voces de Camila, Bruno y mi madre me gritaban a coro: huye, planta cara, perdona, no arriesgues. Pero retenía la USB contra el pecho, como si fuera la última esperanza de mi familia. No voy a rendirme, dije, con la voz temblorosa pero firme. Llevaré esto donde tenga que llevarlo. Los dos hombres intercambiaron una mirada. El que sostenía el arma bajó el cañón unos centímetros. Entonces decides morir con tu verdad, dijo, y en sus ojos vi la orden de disparar. En ese instante, escuché un chirrido tras de mí. La puerta por la que entré empezó a cerrarse. El sudor me empañó la vista, y la linterna tembló en mi mano. Con un salto, retrocedí y alcé la linterna hacia el techo. Una reja oxidada se activó, soltando un torrente de aceite que goteó estruendoso sobre el concreto. El arma del tipo resbaló de su mano, y ambos hombres retrocedieron, sorprendidos. Aproveché esa fracción para girar y correr. La linterna me iluminó unas escaleras de hierro a la izquierda. Subí de dos en dos, cada peldaño resonando como un tambor en mi cabeza. Detrás, el estruendo de pasos y maldiciones. Llegué a una pasarela estrecha que bordeaba un ventanal roto. Al otro lado, una caída de varios metros hasta el suelo del galpón. No había salida visible, solo la posibilidad de lanzarme y confiar en que el golpe no fuera mortal. Sentí que el mundo se inclinaba, huir era más fácil que pelear, pero rendirme entristecería el legado de mi padre. Respiré hondo, giré la cabeza y, con un grito, salté al vacío. El aire me chocó el pecho, mis pulmones ardieron, y por un instante todo fue oscuridad. El estruendo del metal, el eco de mis propios latidos, y en lo más profundo, la convicción de que había apostado todo a una verdad que, de sobrevivir, cambiaría mi destino, o me condenaría para siempre. El golpe al caer resonó como un trueno en mi mente. El polvo del galpón se colmó en mis pulmones, y por un instante todo fue un murmullo de metal retorcido y el zumbido de mi propia respiración rota. Sentí un dolor fulminante en la costilla derecha, como si un fierro oxidado se hubiese alojado en mi carne. El mundo se inclinó y vi el techo del galpón dando vueltas, un remolino de grises y sombras. No sabía si estaba consciente o delirando, pero una parte de mí se aferró a la USB como un salvavidas. Debía protegerla, fuese como fuese. El suelo me quemaba, el aire se volvía denso y pesado. Quise gritar, pero solo salieron burbujas de dolor. Con un esfuerzo titánico, giré la cabeza. Los dos tipos del pasamontañas habían subido tras de mí por las escaleras rotas. Sus pasos retumbaban como un martillo, acercándose con la determinación de quienes creen ya tener la victoria. El que sostenía el arma me apuntó sin dudar. «Terminemos con esto», murmuró. «Acaba con tu verdad ahora». El brillo frío del cañón era mi confirmación de lo cerca que estaba de la muerte. El valor y el miedo chocaron dentro de mí. Sabía que un disparo significaba el fin. Pero también comprendí que rendirme equivaldría a traicionar a mi padre y a todos los que confiaron en mí. Así que junté las fuerzas que me quedaban y, con voz ronca, respondí: «Moriré con mi verdad antes que vivir en silencio». Un eco de sorpresa cruzó el rostro del hombre, apenas perceptible tras el pasamontañas. Pero su compañero, con la cicatriz de mi padre, alzó la mano y alzó a su colega con un gesto seco. «No dispara», ordenó. «Queremos hablar». La reluciente arma bajó unos centímetros. Mis latidos retrocedieron unos instantes antes de retomar su ritmo frenético. Me dolía pensar que esos tipos también eran peones, sacrificados en un juego que no habían comenzado. El hombre con la cicatriz se acercó lentamente, con la mirada fija en mis ojos. «Escucha», dijo. «Esto es más grande de lo que imaginas». Yo también quise salir corriendo cuando supe de la magnitud de la conspiración, pero ahora pienso que quizá tu padre tenía razón. Y tú, insensato, también. Sentí un cosquilleo extraño, una oportunidad de diálogo en medio de la oscuridad. Sin embargo, mis costillas ardían y cada palabra era un puñetazo. El tipo con el arma bajó completamente el cañón. «Te propongo algo», continuó el hombre de la cicatriz. «Nos ayudes a exponer esto desde dentro. Tú sales vivo, limpio, y nosotros nos aseguramos de que la información llegue a los medios adecuados». Un soplo de esperanza rozó mi corazón.
¿Podría confiar en ellos? El eco de las traiciones anteriores me advirtió que no estaba libre de engaños. Aún así, el ideal de honrar a mi padre encendió una chispa de determinación. ¿Por qué debería creer en ustedes? Pregunté, con la voz trémula de dolor y desconfianza. El hombre de la cicatriz esbozó una media sonrisa. Porque somos los únicos que no estamos cómodos ocultando esto. Tú tienes la USB, nosotros tenemos los contactos. Pero necesitamos tu legitimidad, tu historia, un hijo de víctima, no un mercenario. Sin ti, la gente pensará que esto es obra de desquiciados. Con tu voz, será un grito de justicia. Sacudí la cabeza, tratando de ordenar las ideas mientras un mareo palpaba mi conciencia. Denme un minuto, musité. Pero necesito pruebas de que no es otra trampa. Los dos hombres intercambiaron una mirada. El que sostenía el arma apuntó con el pulgar hacia un rincón, una mesa con un maletín metálico abierto, lleno de documentos marcados con sellos falsos de distintos organismos. Allí, entre papeles y fotografías, había recortes de periódicos que reflejaban transacciones ilegales, contratos amañados y rostros de políticos corruptos. Era un cúmulo de evidencia que podría derribar imperios. Mi mente se tambaleó ante la magnitud de lo que tenía delante. El hombre de la cicatriz añadió: «Ahí tienes tus pruebas. Úsalas bien». El otro asintió en silencio, pero sus ojos delataban la guerra interna. ¿Era posible que incluso entre los conspiradores hubiese remordimiento? Sentí un profundo atisbo de compasión, mezclado con la vergüenza de haber dudado. Crucé la mirada con ellos, con voz demasiado baja, dije: «Estoy adentro, pero si me engañan, arderán en las cenizas de esta verdad». Un silencio pesado se instaló en el galpón. El eco del goteo persistía, recordándome que el tiempo corría en mi contra. Con un gesto firme, metieron el maletín en una bolsa negra y se lo colgaron al hombro. Luego, el tipo de la cicatriz se inclinó sobre mí, apoyando una mano sobre mi hombro magullado. «Levántate», ordenó. «Tienes mucho trabajo por delante». Intenté incorporarme, pero un mareo y un dolor punzante me derribaron de nuevo. El suelo parecía latir bajo mi espalda. Sentí el tacto del hombre sosteniéndome, y un breve choque de miradas selló un pacto ambiguo entre nosotros. «No confío del todo», susurré al oído del hombre, «pero tampoco confío en el silencio». Él esbozó una sonrisa triste y me ayudó a ponerme de rodillas. «Entonces vamos», dijo. «Primero, salir de aquí con vida». Antes de que pudiese responder, el estruendo de sirenas resonó en la distancia. Luces azules y rojas parpadearon contra las paredes oxidadas. Alguien había llamado a la policía, o los vigilantes de seguridad de la empresa corrupta. Los hombres me soltaron y cogieron la bolsa con documentos. Sin perder un segundo, me alzaron entre ambos y me erigieron sobre los pies. A través del ventanal roto, las patrullas se acercaban rasgando la noche. La adrenalina me dio fuerzas. Con cada paso hacia la salida, sentí como mi propia historia se redibujaba. Dejaba de ser víctima para convertirme en pieza clave de algo mucho más grande. Salimos al exterior. El aire estaba frío y húmedo, y el llanto lejano de las sirenas era un lamento que prometía peligro y posibilidad al mismo tiempo. Mientras corríamos hacia una camioneta negra, supe que ese instante no solo definiría mi destino, sino el de todos los que todavía luchaban en las sombras. Y justo cuando abrí la puerta para saltar dentro, vi a lo lejos una figura conocida, Camila, de pie bajo la lluvia, con los ojos fijos en mí y en la camioneta que me esperaba, como si supiera que mi elección esa noche la arrastraría al abismo conmigo. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas de la camioneta mientras el motor rugía con vida propia. El pavimento brillaba bajo las farolas y las sirenas quedaban atrás, como un eco que marcaba el inicio de otro peligro. Aprendí a aferrarme al volante y a la verdad con la misma mano, la otra me temblaba, manchada de sudor y barro. Tras mí, los dos hombres se sentaron de un salto, con la bolsa de documentos y la USB bien ajustadas. Cerré la puerta y pisé el acelerador. Cada centímetro que dejábamos atrás me alejaba de mi antigua existencia. Al doblar una curva, la camioneta se detuvo en seco ante un semáforo en rojo. Miré por el retrovisor. En la banqueta, Camila seguía de pie, empapada, los ojos fijos en mí. Una oleada de culpa me atravesó. La había dejado atrás sin aviso, justo cuando más la necesitaba. Sentí un puñetazo de dolor. Tal vez esa conexión era mi último ancla con la vida normal que estaba destruyendo.
El semáforo cambió a verde y la camioneta arrancó de nuevo. Con cada metro que avanzaba, la vi hacerse más pequeña hasta fundirse con la noche. ¿Quién diablos es ella?, preguntó el tipo de la cicatriz, con voz grave. ¿Tu mujer? Tragué saliva, apretando los dientes. Es la persona a la que más amé, logré decir. Y a la que quizá le rompí el corazón para perseguir esta verdad. El otro tipo, el que sostenía el arma, se volvió hacia mí con un gesto comprensivo. Si no vuelve contigo, recuéstate en la culpa. Pero recuerda que estás construyendo algo más grande que 2 corazones rotos. Sus palabras me dolieron y me animaron al mismo tiempo. Porque, a pesar del enojo y la traición, sabía que mi historia con Camila no se reducía a un engaño. Había amor verdadero bajo las cenizas, si ambos teníamos el valor de reconstruirlo. La camioneta se internó en un polígono industrial cerrado. Las calles desiertas y los portones metálicos daban la sensación de un laberinto. Paramos frente a un taller mecánico de aspecto humilde. El tipo armado apagó el motor y encendió una linterna pequeña. Aquí es donde trabajamos en la logística, explicó. Dentro hay computadoras y teléfonos satelitales. Ten un minuto solo, revisa la USB y asegúrate de que todo esté completo. Me bajé con cautela y ellos cerraron la puerta de la camioneta. El taller estaba casi a oscuras, pero varios equipos y mesas se veían a lo lejos bajo focos de baja intensidad. El olor a aceite y a metal se metió en mis fosas nasales, como recordándome que estaba en el corazón de la maquinaria de la conspiración. Encendí mi celular usando el modo de linterna y conecté la USB al adaptador que llevó el hombre de la cicatriz. Un menú de carpetas apareció en la pantalla: contratos-ilegales, transferencias-oscuras, grabaciones-corrupción, testimonios-padre. Mi pulso se disparó. Abrí la última carpeta y encontré un archivo de audio, la voz de mi padre, hablando con firmeza y miedo. Lo reproduje. Estoy dejando estas pruebas en manos de mi hijo, se escuchó su voz, vibrante y etérea. Si algo me sucede, sé que él sabrá qué hacer. Confío en su juicio. Una flecha punzó mi pecho. Era como si él me estuviera hablando desde el pasado, dándome la bendición y el impulso final. Dejé de temblar. Cerré el archivo y revisé las demás carpetas: fotos de una bodega clandestina donde se reunían funcionarios, correos electrónicos firmados con alias falsos, extractos bancarios que mostraban millones desviados. Cada archivo era una bala de justicia lista para dispararse. Al volver al exterior, los 2 hombres me esperaban con cafés calientes en termo, el vapor dibujando siluetas en la noche. Todo está, dije. No falta nada. El hombre armado asintió, y el de la cicatriz sonrió con melancolía. Bien, dijo. Ahora viene la parte más peligrosa: respirar vida en estas pruebas. Necesitamos un plan para filtrarlas sin que nos detecten. Los medios llegarán a nosotros si hacemos esto bien. El frío se coló en mis huesos, pero mi determinación ardía más intenso que cualquier invierno. Pensé en Camila, en la promesa de reconstrucción, en mi abuela y mi madre, en las heridas de mi infancia y en el hombre que había sido. Este era el momento de la transformación: dejar atrás al niño herido y al hombre traicionado, y convertirme en la voz de la verdad. Lo haré, respondí, con voz firme. Pero no quiero hacerlo solo. Quiero que ella esté, dije, pensando en Camila. Si esto es para honrar a mi padre, ella debe saber la verdad desde el principio. Los 2 se miraron y luego asintieron. El hombre con la cicatriz puso una mano en mi hombro. Si es por amor, vale la pena. Avísala. Tiene que llegar aquí en 1 hora. Tomé mi celular y marqué el número de Camila con los dedos entumecidos. El timbre sonó varias veces hasta que lo cortó el buzón de voz. Respiré hondo. Camila, necesito que vengas al taller industrial Echeverría, en la salida 23 de la autopista. Si no vienes, continuaré solo. Pero te pido que confíes en mí, como te confié mi vida. Tengo algo que contarte, algo que cambiará todo. Colgué antes de dejar grabado el mensaje. El pulso se me frenó, cada palabra era una cuerda floja. Luego, observé a mis aliados. Empecemos el plan de filtración. Y luego la esperaremos juntos. Los hombres asintieron, y mientras volvíamos al interior del taller, sentí que mi historia se elevaba. Ya no era solo un relato de traiciones y dolor, sino la crónica de un hombre dispuesto a transformar su herida en fuerza, y su verdad en justicia.
La noche se hizo cómplice, y en el taller diminuto se encendía la chispa de una revolución personal y colectiva. El reloj del taller marcó las 12 en punto cuando, por fin, las luces del exterior se apagaron una a una. Atravesé el pasillo con los documentos en mano, sintiendo el crujir de mis botas sobre el suelo metálico. En el aire flotaba el olor a aceite quemado y a café frío. Era una sinfonía de lo clandestino, el verso sombrío de mi nueva realidad. Al fondo, en la sala de filtración improvisada, los monitores parpadeaban con titulares preparados y buzones electrónicos listos para recibir la información. Todo estaba calibrado al segundo. Me detuve un momento y cerré los ojos, dejándome llevar por un recuerdo. Camila y yo caminando por la playa al amanecer, nuestras huellas borradas por las olas, prometiendo amor sin saber que la marea traería un cataclismo. Aquel horizonte dorado era un espejismo ahora, y mis nuevos pasos me acercaban a un territorio desconocido. Abrí los ojos, tomé aire y continué. Los hombres de la cicatriz y el arma me aguardaban en la mesa central. El tipo con la cicatriz levantó la vista y asintió con la cabeza. 5 minutos para que llegue, dijo con voz queda. Aquí activa los servidores y pon en marcha la cuenta anónima. El resto, lo hacemos nosotros desde los escenarios internacionales. Asentí y tomé asiento frente a uno de los portátiles. Mis dedos temblaban al importar los archivos. Cada carpeta que se copiaba al servidor me hacía sentir como si estuviera abriendo una grieta en el suelo bajo mis pies, una fisura por donde correría la verdad hasta las pantallas de todo el país. La barra de progreso avanzó lento, marcando mi pulso. Al llegar al 50%, escuché un motor apagado en la calle. Miré por la ventana. Una camioneta destartalada con faros apagados había frenado frente a la puerta. El conductor permanecía inmóvil, encendido el motor en silencio. Mi corazón se encogió, reconocí el vehículo. Era el viejo X-Trail de mi madre, el único objeto de su vida que había conservado intacto tras la desaparición de mi padre. ¿Qué hacía mi madre allí, en medio de esta operación clandestina? Detuve la transferencia con un clic brusco y salí al pasillo, llevando la linterna del taller en la otra mano. El corredor estaba oscuro, interrumpido solo por la luz intermitente del monitor. Avancé con cautela hasta la puerta principal. Al asomarme, vi a 2 figuras junto a la camioneta. Una era Camila, empapada por la lluvia repentina que arrancó a caer sin aviso. La otra, mi madre, con la mirada rígida y los brazos cruzados, como si la traición de mi pasado llorara en su sombra. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con la voz partida. Camila se adelantó, los ojos llenos de determinación y miedo. Llegué tan rápido como pude, dijo. Necesito escuchar todo antes de que sea demasiado tarde. Mi madre respiró hondo, y su voz salió como un susurro roto. No podía quedarme atrás. Quiero ayudar, si todavía puedo. El dolor y la gratitud chocaron en mi pecho, 2 corrientes de agua helada que me recordaron el precio de esta verdad. Les abrí la puerta y las dejé pasar. A cada paso, la idea de traición mutaba. Camila ya no era solo la amante herida, sino mi compañera de batalla. Mi madre ya no era el recuerdo distante, sino la guardiana de mi legado. De regreso en la sala, expliqué la situación mientras reanudaba la descarga de los archivos. Los hombres intercambiaron una mirada inquieta, pero no dijeron nada. El silencio se llenó de teclas, de clics y del zumbido suave del servidor activándose en la penumbra. Camila se sentó frente a mí, temblando, y tomó mi mano con firmeza. Lo haré contigo, susurró. Quiero verla al aire, la grabación de tu padre, las pruebas, todo. Un nudo se me apretó la garganta. Pensé en las noches de risas y en las de lágrimas, en los sueños interrumpidos por la traición, y supe que, a partir de ese instante, nuestros destinos irían entrelazados. Mi madre, junto a la pared, jugaba con un mechón de cabello, indecisa entre el orgullo y el miedo. Si esto nos destruye, dijo finalmente, que sea juntas. El progreso del archivo alcanzó el 99%. Mientras contaba los segundos, recordé la voz de mi padre instándome a no rendirme, resonando como un eco eterno. Con un último clic, presioné enviar. En la pantalla, una ventana emergente confirmó que los archivos se habían subido a múltiples nodos seguros y que la cuenta anónima estaba lista para la filtración masiva. Un timbre agudo rompió el silencio. El servidor se conectó a la red Tor, y un mensaje encriptado apareció: conexión establecida. Archivos listos para difusión. Era ahora o nunca. De pronto,
Las luces del taller parpadearon y se desvanecieron, sumiéndonos en una penumbra total. El zumbido del servidor cesó. Un instante después, un estruendo sacudió la puerta de entrada, golpes secos, como mazos de resentimiento. «Abran o rompemos», gritaron voces desconocidas al otro lado. El aire se cargó de tensión. Camila entrecerró los ojos y mi madre se llevó la mano a la boca. Los hombres se pusieron de pie con rapidez, evaluando la situación. Sentí el sudor helado recorrer mi espalda. La operación había tenido éxito, pero ahora la verdad me había atrapado en una trampa. Los golpes se hicieron más fuertes, el ruido retumbaba en las paredes metálicas. Cada golpe era un latido acelerado, un pulso de amenaza que me acercaba al abismo. El servidor portátil soltó un pitido final, saturación completa. En ese instante, el bombardeo sonoro cesó. Un silencio sepulcral se apoderó del taller. Sostuve la mano de Camila y miré a mi madre. Los tres nos hicimos un pacto muda, defenderíamos la verdad hasta el final, juntos. Y cuando la puerta cedió de golpe, soltando un chorro de luz y lluvia, comprendí que ese instante no era solo el final de nuestra espera, sino el inicio de una guerra donde cualquier paso en falso podría desencadenar la caída de todo lo que éramos. La puerta cedió de golpe y un torrente de agua y luz irrumpió en el taller, desvelando rostros duros y armas desenfundadas. Los intrusos eran hombres de traje oscuro con gafetes falsos, parecían inspectores, pero su mirada era de buitres hambrientos. El estruendo de sus botas resonó como un juicio inminente. Respiré hondo, sintiendo el pulso retumbar en mis sienes. Teníamos la verdad en nuestras manos, pero también el peligro más cerca que nunca. En ese instante, el hombre de la cicatriz se adelantó, alzó la voz y gritó: «Suéltalos todo y retírense o las consecuencias serán de ustedes». La tensión escaló. Uno de los falsos inspectores soltó una carcajada seca. «No tenemos tiempo para discursos heroicos. Entramos y los detenemos por alta traición. Lleguen esas pruebas». Mi madre se aferró a Camila y ambas intercambiaron una mirada de miedo y desafío. Yo sentí el peso de la USB en el bolsillo, como un detonador moral. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. «No pueden detener la verdad». Llegó al servidor, al mundo entero. Un clic se escapó del bolsillo de mi camisa, era el botón de activación de difusión masiva. Los inspectores intercambiaron miradas confusas al ver cómo una nueva ventana emergía en la pantalla de los monitores, mostrando titulares y pruebas reclamando justicia. La filtración estaba en marcha, documentos, audios, vídeos, imágenes de sobornos, todo en tiempo real. Una explosión de alarmas retumbó en el taller. Las luces intermitentes pintaron el rostro de mis enemigos con matices rojos y azules. El jefe de los inspectores gritó órdenes, pero sus sirenas de autos patrulla llegaron tarde. La verdad ya no necesitaba pasaportes ni permisiones. «¡Alto!», ordenó alguien por radio. «Detengan la transmisión». Era la voz de uno de los hombres de traje refrigerado por el desconcierto. Pero ya era inútil. La ciudad, el país, el mundo entero comenzaba a recibir esos archivos que habían aguardado años en silencio. Aprovechando el caos, el hombre armado y el de la cicatriz empujaron con fuerza a los inspectores fuera de la puerta. Un breve combate dejó a los intrusos contra la pared, indefensos. Mi madre corrió hacia la mesa y cerró la comunicación Tor, asegurándose de que las copias quedaran distribuidas. Camila gritó a través del zumbido de las notificaciones: «¡Lo logramos!». Sentí un nudo en la garganta. No solo habíamos expuesto a los conspiradores, sino que habíamos liberado un torrente de justicia que ni ellos mismos podrían parar. El taller se inundó de brillos de pantallas y voces ajenas celebrando el escándalo en redes sociales. Era el momento de la victoria y, sin embargo, sabía que la tormenta acabaría de estallar cuando las autoridades legítimas reaccionaran. El hombre de la cicatriz me miró con gratitud y un atisbo de tristeza. «Tu padre estaría orgulloso», susurró. «Has cumplido con su legado». Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran. Había arrancado el velo de mentiras que cubría mi vida, mi familia y mi historia. No fue un triunfo sin sacrificios. Mis costillas aún dolían, mis miedos me seguían despollando el alma, y probablemente ahora tendría que enfrentarme a un nuevo enemigo, el sistema que había silenciado la verdad durante tanto tiempo. Camila me abrazó con fuerza, apretando mi camisa empapada como si quisiera fundirnos en una sola coraza. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, la voz temblorosa.
Miré a mi madre, que sostenía la USB vacía, símbolo de la herencia de mi padre. Ella asintió y me sonrió con orgullo. Ahora, dije al fin, vivimos otra vez. Construimos nuestra historia con la verdad como única base. Salí al exterior del taller con ellas a mi lado. La noche había cesado el aguacero, y las luces de la ciudad brillaban con un aire de promesa renovada. En el cielo despejado, las estrellas parecían aplaudir nuestro acto de coraje. Me di cuenta de que cada paso, cada traición, cada miedo y cada perdón me habían llevado a este momento. Al fondo, la camioneta negra esperábamos para partir. Devolví la mirada al taller. Allí quedaba la sombra de nuestro pasado, la arena donde se libró la batalla. Pero al frente, la carretera nos abría un camino nuevo, sin lamentos ni cadenas. ¿Listos?, pregunté, con la voz amable pero firme. Camila y mi madre tomaron mi mano y asentimos juntas. Sentí que el niño inseguro y el hombre traicionado se habían extinguido, y en su lugar nació un hombre dispuesto a enfrentar la verdad sin temores. Subimos al vehículo y, al arrancar, la ciudad nocturna se expandió ante nosotros como un lienzo en blanco, listo para nuestra siguiente trazo. Y mientras la camioneta se alejaba, comprendí que la verdadera revolución no era solo exponer la corrupción, sino transformar el dolor en fuerza y el miedo en esperanza. Ese fue, al fin, mi acto de liberación: honrar a mi padre, sanar mis heridas y abrir un futuro donde la verdad sea la luz que no se apaga jamás.